Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vinicius Junior es top 3 mundial en cuanto a desequilibrio se refiere. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Ander Herrera, uno de los jugadores de moda de la Liga y de los jugadores más importantes en este principio de temporada para el PSG. Y he recogido esta declaración que ha hecho en una entrevista telefónica en el diario Marca, que ha hablado de más asuntos de su equipo que, bueno, no considero tan interesantes, porque al final esto es una cuenta del Real Madrid, pero con respecto a su punto de vista, un tío bastante inteligente cuando habla, me parece de valor que ponga en esa condición a Vinicius Junior. Y yo, analizando actualmente los futbolistas de banda desequilibrantes, de velocidad, de 1 a 1, este perfil de jugador como Vinicius, realmente voy a dar mi opinión de si realmente Vinicius es top 3 o no en esa faceta. Y tengo que confesar que sí, me lo parece en este preciso instante, en este momento. Actualmente me parece que hay 3 jugadores que en cuanto al 1 versus 1, en cuanto al regate, en cuanto a la velocidad de crucero para irse de rivales y dejar defensas o rivales atrás, son realmente únicos en este momento. Digo en este momento porque luego pueden cambiar los estados de forma, particularmente con 2 de ellos. Para mí, los 3 mejores en este aspecto a día de hoy son Kylian Mbappé, jugador todo delantero, todo atacante, ¿qué vamos a decir de nuestro Kylian? Puede hacer absolutamente de todo, pero en el 1 para 1 en el regate desde el lado izquierdo es imparable por momentos en esta temporada, asistiendo mucho, marcando goles, está absolutamente pues en un nivel descomunal. Luego voy a poner a Musiala del Bayern de Múnich, que creo que en el 1 para 1 está demostrando el joven futbolista nacido en Stuttgart, que está en un momento precioso, un futbolista que tiene un caudal de fútbol individual descomunal y que en esa banda derecha es muy pero que muy difícil, prácticamente imposible de parar en ciertos momentos. Y efectivamente en ese top 3 tenemos que poner a Vinicius Junior. Luego sí, pueden aparecer futbolistas de Premier y otros jugadores también de última generación, jóvenes que tengan un gran 1 para 1, pero que tengan ese 1 para 1 y que den esa sensación de ser imparables e intratables por los defensas. Para mí, estos 3 ahora mismo son los 3 mejores, al margen de Mbappé, el mejor jugador del mundo. Pero bueno, yo pondría en cuanto a ese criterio futbolístico a Kylian Mbappé, a Musiala y a Vinicius. En ese orden no tiene por qué, ¿eh? Cada uno que extraiga su orden. Ahora bien, para mí, en este momento de temporada, esos 3 efectivamente son los más desequilibrantes. Ander Herrera está muy, pero que muy en lo cierto.